A veces en el mundo de los videojuegos pasa algo curioso. Cuanto más se retrasa un juego, más miedo da, pero también más ganas tienes de ver si de verdad merecía la pena. Hay proyectos que desaparecen, reaparecen, cambian de nombre, de estilo, de estudio y casi de planeta, hasta que un día vuelven y te dejan con esa cara de ¿y este milagro de dónde ha salido? Y si hablamos de proyectos eternos, el primer ejemplo que siempre aparece es Red Dead Redemption 2. Un gigante que tardó años porque Rockstar afinaba hasta el último rayo de sol. Y claro, un mundo del tamaño del medio Estados Unidos, con animales que viven su vida, NPCs que parecen tener alma, y un protagonista que respira como si fuese una persona real, no se cocina en 2 tardes. El juego estuvo en desarrollo desde 2010, mientras tú seguías creciendo, estudiando, cambiando trabajos y viendo memes pasar. Rockstar estaba ahí, obsesionada con que cada amanecer en el juego se sintiera diferente, que los caballos tuvieran animaciones nuevas casi para todo, y que Arthur Morgan fuera más que un vaquero con voz grave. Por eso los retrasos no eran tanto problemas, sino ajustes. Pillaron el motor del GTA V, lo desmontaron como si fueran mecánicos locos, y empezaron a empujar sus límites hasta que ya no parecía un motor, sino una fábrica entera. Además, querían que todo se sintiera vivo, no que hubiera decorado bonito, sino un ecosistema. Cuando cazabas un ciervo y lo llevabas al campamento, querían que la gente reaccionara, que si llovía, la ropa se mojara de verdad, que si disparabas a un cuerpo de agua, el charco respondiera de forma natural. Y claro, cuando juntas miles de sistemas tan frágiles, cualquier detalle puede romperlo todo. Por eso, cada retraso era una especie de déjanos 5 minutos más que estamos a punto de hacer historia, y al final salió lo que salió. Un juego que te atrapa sin prisas, que te hace sentir dentro de una novela del oeste, y que incluso años después, sigue dejando a otros estudios mirando el suelo en silencio. Y algo parecido pasó con Final Fantasy XV, que literalmente vivió varias vidas. Todo empezó en 2006, cuando era Final Fantasy Versus 13, un spin-off oscuro más estiloso que una pasarela, dirigido por Tetsuya Nomura. La idea era mezclar fantasía con modernidad, príncipes, ciudades enormes, combates en tiempo real y un aire más cinematográfico. Pero Square Enix se metió en un pantano técnico. Estaban cambiando motores gráficos, reorganizando equipos, y encima tenían otras sagas encima de la mesa. Versus 13 se quedó en una especie de limbo, como un coche con las ruedas pinchadas pero aún con la radio encendida. Los años pasaron y cada vez se mostraba un tráiler. Los fans se emocionaban pero nada avanzaba de verdad, así que Square Enix tomó una decisión drástica: renombrarlo a Final Fantasy XV, cambiar de director y rehacer medio juego. Por eso los retrasos no eran un capricho, era literalmente supervivencia creativa. El desarrollo se convirtió en una carrera contrarreloj. Tenían que actualizar cinemáticas, rediseñar personajes, pulir el combate, crear un mundo abierto que no pareciera hecho a trozos y, de paso, evitar que los fans ardieran por dentro. Cada vez que fijaban una fecha, encontraban algo que necesitaba más mimo. Una escena que no transmitía, una zona vacía, una animación enviada por fax desde 2008 que ya no encajaba con nada. Pero cuando por fin salió en 2016, se notaba que había corazón dentro. Era imperfecto, sí, pero tenía alma. Y The Last Guardian también vivió su propio purgatorio. El desarrollo empezó en 2007, Ico y Shadow of the Colossus habían dejado el listón por las nubes, y la gente esperaba poesía en forma de videojuego. El problema fue que PlayStation 3 era como intentar cocinar un solomillo con una tostadora. El motor no tiraba, las físicas se rompían, Trico hacía cosas rarísimas, y había días en los que el juego literalmente se desarmaba delante del equipo. Era tan complejo que cada pluma de Trico parecía tener su propia opinión sobre cómo debería comportarse. Los retrasos empezaron a acumularse. Se rumoreaba que el proyecto estaba muerto, desaparecido, enterrado. Fumito Ueda incluso dejó Sonic como empleado, aunque siguió trabajando en el juego desde fuera. Aún así, el equipo no soltó el hueso. Sabían que la magia estaba ahí, solo que atrapada detrás de un montón de tecnología que no cooperaba. Y el giro llegó cuando decidieron pasarlo a PS4. Fue como cambiarle el corazón a un gigante dormido. De repente Trico se movía mejor, el mundo cobraba vida, y esa química entre niño y criatura empezó por fin a sentirse natural. Y cuando salió en 2016, la espera cobró sentido. No era un juego de explosiones ni misiones épicas, era una experiencia tranquila, delicada, casi de cuento. Trico no se comportaba como un robot, sino como un animal real, torpe, curioso, cabezón y cariñoso. Y eso es lo que lo hizo especial. ¡No dejes que se escape! Vayan por detrás.
Con Resident Evil 4 los retrasos fueron casi legendarios. Capcom quería reinventar la saga, pero cada vez que creían tener la idea perfecta, el proyecto se les caía como una yenga hecha de gelatina. Por eso tardó tantos años, por eso se retrasó 1000 veces, y por eso hoy se recuerda como el ejemplo perfecto de la paciencia paga. Todo empezó a finales de los 90. Capcom estaba cansada del estilo clásico de cámaras fijas y zombies torpes, así que dijeron, vamos a darle un giro. El problema es que ese giro acabó siendo una serie de experimentos que parecían trailers de juegos distintos. Hubo una versión más oscura, otra más sobrenatural llena de fantasmas, otra donde Leon tenía poderes, incluso una llamada versión niebla, con un ambiente casi de Silent Hill. Literalmente hicieron 4 versiones diferentes de Resident Evil 4 y ninguna convencía del todo. Y una de esas versiones apostó por un tono más estiloso, centrado en la acción acrobática. De hecho, esta última no murió del todo. Capcom la separó del proyecto, la remodeló, la vistió con cuero y espada gigante y así nació Devil May Cry. Sí, uno de los hack and slash más famosos del mundo nació de un prototipo fallido de Resident Evil 4. Esa es la prueba perfecta de lo experimental y lo caótico que era todo. Cada versión avanzaba meses y luego colapsaba por problemas técnicos, por falta de identidad o porque simplemente no era lo que debería ser. Mikami, el creador de la saga, tenía el gatillo fácil para tirar cosas a la basura. Si algo no funcionaba al 100% se descartaba. Era perfeccionismo extremo, pero también lo que salvó el proyecto. El gran punto de inflexión llegó cuando decidieron cambiar la cámara a un plano al hombro. De repente todo encajó. Los enemigos eran más agresivos, el combate tenía ritmo, Leon se movía con estilo y el juego dejaba atrás el survival clásico para convertirse en algo totalmente nuevo. Y esa idea lo cambió todo. Luego está Metroid Dread, que nació para Nintendo DS pero no podía funcionar con ese hardware. El juego se retrasó tanto no porque Nintendo fuese lenta, sino porque la idea que tenían era demasiado grande para la tecnología de la época. Querían hacer un Metroid 2D moderno, con velocidad, tensión, exploración y un enemigo que te persiguiera sin darte respiro. Suena chulo, sí, pero en 2005 aquello era como intentar correr un Fórmula 1 con ruedas de bicicleta. El concepto original de Metroid Dread nació para Nintendo DS. La consola era una maravilla para muchas cosas, pero para un juego tan complejo, pues no. Cada vez que intentaban construir IA avanzada para los Semi, el sistema se quedaba medio dormido. El juego se movía pero no tenía ritmo, ni fluidez, ni esa sensación de te tengo vigilado que pedía la idea. Así que Nintendo empezó a retrasarlo y retrasarlo, hasta que directamente lo guardaron en un cajón. No cancelado oficialmente, pero sí congelado como si fuera un filete esperando tiempos mejores. Pasaron años, consolas, cambios de equipo y rumores. Y un día, Mercury Steam, estudio español con experiencia en acción rápida, entró en escena. Fue como si Nintendo encontrara un equipo capaz de coger esa idea olvidada y darle músculos, nervio y velocidad real. Mercury y Nintendo trabajaron juntos para reinventar el concepto sin perder la esencia del proyecto original. Dread volvió a nacer. Ahora con un motor moderno, animaciones fluidas y un Samus más ágil que nunca. Los EMI dejaron de ser un sueño imposible y pasaron a ser máquinas frías, implacables y capaces de escucharte. Y la idea por fin tenía sentido. Metroid Dread tardó tanto porque necesitaba la tecnología adecuada, el estudio adecuado y el momento adecuado. Y cuando por fin llegó, lo hizo con una fuerza que dejó claro que la espera no fue un problema, sino parte del camino. Y entramos en Spore, que fue otro monstruo ambicioso. Will Wright, el creador de los Sims, quería hacer un juego donde tú básicamente jugaras a ser Dios. Crear una célula, hacerla crecer, levantar una especie, construir una civilización completa, conquistar planetas y, si te daba la gana, explorar la galaxia entera. Suena increíble, pero claro, intentar meter todo eso en un solo juego era como intentar cocinar un menú de 5 estrellas con una vitrocerámica que se apaga cada 2 minutos. El desarrollo arrancó a principios de los 2000 y desde el principio fue un caos adorable. Cada vez que el equipo solucionaba un problema, aparecían otros 3. La fase de criaturas funcionaba bien, pero la de estrategia se rompía. Arreglaban la exploración espacial y de repente la IA se comportaba como un gato pisando un piano. El motor gráfico, además, tenía que generar animales imposibles, ciudades mutantes y planetas enteros con formas rarísimas, y todo en tiempo real. Y eso en 2005 era casi brujería.
Los retrasos empezaron a acumularse porque Spore no era un juego normal, era un conjunto de juegos metidos dentro de una caja que nunca cerraba del todo. Había que equilibrar fases que parecían hechas por equipos distintos, evitar que el universo explotara por errores de cálculo, y sobre todo lograr que cualquier cosa que tú inventaras tuviera sentido dentro del mundo. Si creabas un monstruo con 10 patas, 20 ojos y cara de lunes eterno, el juego tenía que animarlo bien, hacerlo moverse bien y hacer que encajara en su ecosistema. Y claro, animar un bicho random creado por un jugador no es tarea fácil. Y cuando salió en 2008, Spore se sintió como pura creatividad embotellada. No era perfecto, pero era único. Y Dead Island 2 es la definición de ir de estudio en estudio hasta encontrar el hogar correcto. Dead Island 2 fue ese juego que parecía condenado a convertirse en un meme eterno. Se anunciaba, desaparecía, cambiaba de manos, volvía a anunciarse, volvía a desaparecer, y tú pensabas, vale, esto ya no sale ni de broma. Pero al final salió, y lo mejor es que salió bien. Al principio, en 2014, Dead Island 2 estaba en manos de Jagger, los creadores de Spec Ops The Line. La idea de hacer un juego más loco, más soleado y con más zombies en vacaciones era increíble. Pero el problema es que la visión del estudio y la de Deep Silver chocaban. Uno quería profundidad narrativa, el otro caos playero con vísceras al sol, así que el proyecto se empezó a estirar y estirar, como una goma a punto de romperse, y al final rompió, Jagger salió, el juego quedó huérfano, y tú te quedaste sin nada más que un tráiler guapísimo. Luego lo cogió Sumo Digital, años de trabajo, nuevas ideas, nuevo motor, nuevos sistemas, pero otra vez, el puzzle no encajaba, el proyecto era demasiado grande, demasiado mutante, cuando creían que tenían el tono adecuado, faltaba la jugabilidad. Y así se fueron los retrasos, uno detrás de otro. La gente ya lo llamaba Vaporware. Parecía un fantasma, un chiste recurrente, hasta que llegó Dam Buster Studios, los mismos que hicieron Homefront de Revolution, y ahí fue cuando el proyecto por fin encontró su casa. Entendieron que Dead Island no necesitaba ser serio, ni revolucionario, ni un competidor directo de nadie. Tenía que ser divertido, gore, exagerado, un parque de atracciones sangriento en Los Ángeles, y eso hicieron. Cuando salió en 2023, nos sorprendió. No era el juego profundo del siglo, pero sí uno que sabía exactamente lo que quería ser: fluido, bruto, divertido y espectacular. Y con Pikmin 4, en cambio, se retrasó porque Nintendo lo rehizo una y otra vez para que fuera el Pikmin más pulido, accesible y bonito de la saga. Cada vez que Miyamoto decía, sí, está en desarrollo, el mundo se miraba y pensaba, ¿dónde? ¿En Narnia? El retraso no fue por dejadez, sino porque Pikmin es una saga que parece sencilla, pero por dentro es un reloj suizo lleno de piezas diminutas, que se ajustan si estornudas cerca. El proyecto empezó hace muchísimos años, incluso antes de que la Switch fuese la consola principal. El principio, Pikmin 4 estaba pensado para Wii U, y claro, Wii U era, pues, la Wii U. Una consola complicada, con un público pequeño y una arquitectura que no siempre cooperaba. El juego existía pero no fluía, las ideas funcionaban sobre el papel pero no en la práctica. Así que Nintendo hizo algo muy Nintendo: no correr, lo guardaron, lo repensaron y esperaron al momento adecuado. Cuando llegó la Switch, el proyecto volvió a la vida, pero no en plan copiamos y pegamos. Lo reconstruyeron casi desde cero. Querían que Pikmin 4 fuera el más accesible, el más colorido, el más fluido y el más estratégico de toda la saga. Parece una tontería, pero conseguir que 100 bichitos minúsculos te sigan sin romperse el juego es más difícil de lo que parece. El nuevo enfoque también añadía muchas cosas como el perro espacial Otachi, las misiones nocturnas, las bases ampliadas y una exploración mucho más variada, y cada una de esas ideas añadía problemas. ¿Cómo haces que un perro gigante no bloquee a los Pikmin? ¿Cómo creas escenarios amplios sin perder el detalle? Los retrasos eran inevitables porque Pikmin 4 no buscaba ser otro Pikmin, quería ser el definitivo. Y cuando salió en 2023, se notó. Era suave, colorido, variado, muy táctico y lleno de personalidad. Y Nioh tardó más de una década porque pasó por varias versiones completamente distintas hasta encontrar su alma. Nioh empezó en 2004, sí,
4, y durante años fue cambiando tanto que parecía un camaleón con ansiedad. El retraso no fue por vagos, sino porque Nioh no sabía que quería ser de mayor. Un día era un hack and slash tipo Devil May Cry, otro día era un RPG más pausado, y al siguiente un juego de acción con samuráis serios mirando al horizonte. Nada terminaba de encajar. Team Ninja estaba en un momento raro, venían del éxito de Ninja Gaiden, pero también del peso de intentar reinventarse. Y claro, Nioh estaba basado en un guión inacabado de Akira Kurosawa, y eso añade presión, porque no quieres meter la pata usando el nombre del mayor director de Japón. Cada vez que intentaban avanzar, la historia cambiaba, la jugabilidad pedía otra cosa, o el tono se iba por un camino que no convencía a nadie. Era como intentar montar un puzzle sin saber cuál es la imagen final. Pasaron los años y Nioh parecía destinado a desaparecer. De hecho, hubo varias versiones completamente diferentes del juego que se tiraron a la basura, enteras. Años de trabajo fuera porque no tenían alma, ni identidad, ni esa chispa que hace que un juego te enganche. Los retrasos eran inevitables, porque cada vez que avanzaban, algo dentro del equipo decía, esto no es Nioh. El punto de inflexión llegó cuando Team Ninja miró a su alrededor y dijo, vale, la gente está flipando con Dark Souls, y si hacemos algo con ese sabor pero al estilo samurái, rápido y brutal, y ahí por fin encontraron el ADN real del juego. Pero claro, reorientar un proyecto después de 10 años es casi empezar de cero. Nuevo combate, nueva historia, nuevos sistemas, nuevo ritmo, y más retrasos, más ajustes, más perfeccionismo. Y cuando por fin salió en 2017, todo encajó. Nioh no era solo bueno, era especial, era rápido, desafiante, profundo, con un estilo propio y un combate que te obligaba a pensar en cada movimiento. Y cerramos con Hollow Knight: Silksong, que empezó como un DLC pequeño y acabó creciendo tanto que se convirtió en un juego completo. Todo empezó casi como una expansión. En su momento, los chicos de Team Cherry anunciaron que sería un DLC para Hollow Knight, pero la cosa creció y se convirtió en un juego completo. ¿Y por qué tardó tanto? No fue por crisis ni por drama interno gigantesco, al menos según declaraciones. Básicamente, Team Cherry tenía una versión clara y no querían recortar nada. En su entrevista con Bloomberg, admitieron que gran parte del retraso vino porque se estaban divirtiendo creando. Sí, puede sonar raro, pero dijeron, estamos pasándolo bien, queremos hacer algo que tenga alma. Además, el juego se volvió más ambicioso, más enemigos, más biomas, más mecánicas nuevas, una protagonista diferente, Ornette, y un mundo que debía cerrar cabos sueltos del original. Y claro, trabajar con un equipo indie pequeño tiene su mérito y su desafío. No hay cientos de desarrolladores para repartir tareas. Cada animación que se retrasa, cada enemigo que no baila bien, cada salto mal calibrado se convierte en un problema mayor. En ese sentido, retrasar fue una decisión consciente. ¿Y entonces valió la pena la espera? Pues sí, y por muchas razones. La espera significó que Silksong estuvo más pulido ya que llevaba años creciendo y ajustándose. Las mecánicas estaban cronometradas, los saltos se sienten que funcionan, y el mundo está lleno de detalles que antes solo estaban en los sueños del equipo. Esa ambición brutal solo se consigue cuando tienes tiempo para hacerlo bien. Y así cerramos este viaje por juegos que parecían perdidos en el tiempo, atrapados en un desarrollo infinito y destinados a convertirse en chistes recurrentes, pero que al final renacieron con una fuerza que nadie esperaba. Cada uno pasó por su propio infierno creativo, sus cambios de rumbo, sus reinicios y sus silencios incómodos. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.